Buenos días a todos y muchas gracias por el espacio, por el tiempo, la oportunidad de hablarles un poco de ingesta de datos, ¿no? De cómo, pues en el caso de Fivetran, que es la organización a la que pertenezco, podemos pues soportar, digamos, tener todo ese fundamento, ¿no? De lo que es la base, digamos, de datos para poder realmente realizar todas estas y pues materializar esas iniciativas de analítica avanzada de inteligencia artificial, ¿no? Todo comienza realmente es con un fundamento de datos sólido, que se pueda confiar y que, bueno, que realmente requiera, pues, bajo mantenimiento para poder materializar todas estas iniciativas, ¿no? Soy ingeniero de ventas de parte de Fiverr, lidero la práctica de ingeniería de ventas para América Latina. He trabajado con Fiverr desde hace aproximadamente unos 4 años y medio. Y bueno, con 15 años de experiencia realmente en el espacio de datos, analítica avanzada, la parte de inteligencia de negocios, visualizaciones, trabajando aquí con compañías en California, donde resido, en el área de San Francisco. Soy colombiano y bueno, realmente pues complacido nuevamente de comenzar aquí y pasar este tiempo con ustedes. Como lo mencionó Patricio anteriormente, la idea es ir sobre todas estas, esta presentación inicial de unos 15 a 20 minutos para sentar un poco el fundamento de lo que es Fivetran y seguiremos ya acto seguido con una breve demostración del producto para tener una idea, ¿no?, palpable de qué se trata todo esto. Yo creo que se van a sorprender un poco de la facilidad del uso de la herramienta, que son, pues realmente está dentro de los aspectos de la propuesta de valor de la misma y ya dejaremos unos minutos al final de la sesión para contestar preguntas que puedan tener. Bueno, comenzando por Fivetran, para muchos de ustedes que no conocen la herramienta, somos una organización disruptiva. Realmente hemos estado en el mercado ya más por unos 8 años, especializados específicamente en esta área de integración de datos o ingesta de datos desde diversas fuentes hacia destinos, principalmente la nube, aunque también es posible hacer esta escritura de datos en destinos, en las premisas, ¿no? Ya utilizado por las marcas, digamos, más grandes, yo diría que del mundo. Realmente es una organización que comenzó como una startup, como una empresa pequeña, pero bueno, un crecimiento realmente explosivo durante los últimos 8 años. Nos llevó a, pues especialmente durante la época de la pandemia, a crecer como organización de unos pocos empleados, ya actualmente más de 1,300. Somos altamente reconocidos por Gartner y por estas organizaciones, digamos que de revisión de estas tecnologías como una de las tecnologías pues de más crecimiento, si no la de mayor crecimiento en este espacio específico de integración de datos, ¿no? Y bueno, en cuanto a América Latina, hemos tenido ya un crecimiento muy interesante. Yo llevo dedicado precisamente a este mercado, no solamente en Chile, sino Brasil, Colombia, México principalmente y otros países. Y hemos logrado pues ya ingresar en algunas de estas organizaciones que estamos viendo en pantalla que son pues altamente reconocidas en la región, ¿no? Somos ya una tecnología realmente probada, es lo que quisiera decir. Es un producto que ya ha sido probado, digamos que en batalla, ha ofrecido valor. Y bueno, gracias a esto pues continuamos creciendo, ¿no? Especialmente en la región de América Latina en este caso. Pues, ¿dónde se sitúa Fivetran, no? Entre todo este espacio de analítica avanzada, de la inteligencia de negocios, la parte de inteligencia artificial y específicamente en todo este aspecto de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que está bastante de moda, se habla bastante de esto en este momento. Fivetran realmente está centrado en esta parte de asegurar que los datos y el movimiento de datos de estos orígenes que estamos viendo de distinta naturaleza, bases de datos, aplicaciones de negocios, archivos, eventos, warehouses también, sin importar realmente dónde se encuentren los datos, dónde son producidos estos sistemas transaccionales, a veces en la nube, a veces localmente. Tenemos una serie de conectores ya nativos y automatizados que no requieren ningún tipo de programación
fáciles de utilizar para realizar esa conexión y llevarnos esos datos hacia usualmente un destino unificado, centralizado, donde se trata realmente de combinar esa información, no solamente con datos estructurados y semiestructurados, que es lo que realmente Fivetran está dedicado a hacer, sino con información, pues ya digamos de carácter no estructurada. Quiero pues mencionar que esta parte de datos no estructurados, existen unas tecnologías que son especializadas, un ambiente alto, es un tema bastante especializado que está usualmente pues digamos que hay unas tecnologías que están y unos proveedores que están dedicados y especializados en esa área en particular. El fuerte de Fivetran realmente es en la parte de datos estructurados y semiestructurados, llevarlos a un destino como un lakehouse, un almacén de datos que puede ser en la nube, a veces inclusive sistemas como Kafka, donde se pueden centralizar de alguna manera, combinar para finalmente ser llevados hacia estos ambientes, ¿no? Donde se pueden, digamos que materializar aplicaciones de tipo generacional, de AI, que es lo que vemos en la parte derecha de la pantalla. Y bueno, realmente resulta siendo ese el fundamento, ¿no? El fundamento es que esta información debe siempre estar llegando de manera confiable, completa, de manera sistemática, sin demoras, para que realmente todos esos modelos que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla puedan realmente operar con la información más reciente, más fresca y más completa, ¿no? Sin que haya realmente pérdida de datos. Entonces realmente se trata de eso. Fivetran juega en este espacio, es en la parte de ingesta de datos, y bueno, realizamos este proceso de movimiento de información de una manera pues altamente automatizada y siempre garantizando pues la consistencia de los mismos y entregándolos pues en unas frecuencias cercanas al tiempo real. Mencioné anteriormente esa parte de extracción de datos, que es lo que encontramos aquí en la parte inferior de la pirámide, es lo que representa ese fundamento, la base sólida, digamos, de lo que se puede realizar con esa información, el potencial de los datos, ¿no? No podemos realmente desbloquear el mensaje, que no se pueden desbloquear realmente el poder de sus datos a menos de que se puedan recopilar y entregar de manera centralizada para luego ser procesados y digamos que modelados, analizados, pues de una manera digamos que mucho más completa y con información, como lo dije anteriormente, que esté siendo entregado lo más con la mínima latencia posible, ¿no? Ahí realmente es donde juega Fivetran y eso es lo que pues realmente nos encargamos. La filosofía de la organización es mantener esos datos, ese acceso a los datos de una manera tan simple y confiable como la electricidad. Esta ha sido la meta o digamos que la orientación, la brújula, digámoslo así, que pues ha llevado, digamos, todas las acciones, el desarrollo de producto, la parte de comercialización, centrada en esa idea de que esa parte de movimiento de datos no debe ser tan compleja, se puede hacer de una manera sencilla. Naturalmente es un proceso de extracción de datos que no es simple, pero lo que tratamos de hacer es aislar esa complejidad realmente del usuario final, de tal manera que prácticamente se trate de realizar unas conexiones, o bueno, realmente se trata de eso, y dejar que Fighter realmente se encargue del proceso de ahí en adelante, ¿no? Sin mayor intervención manual, con poca carga administrativa y con un bajo nivel de mantenimiento, ¿no? Sobre el tiempo, o prácticamente nulo. Entonces se trata realmente de eso para que puedan ustedes, digamos, que aprovechar sus datos y no tengan que así que preocuparse realmente por este proceso de ingestión de información. Digamos que volviéndonos ya un poco más, entrando en temas conceptuales, pero ya un poco más técnicos, mencionamos anteriormente que Fivetran tiene esta serie de conectores preconfigurados que están listos para ser utilizados, que no requieren programación. Podemos conectarnos a más de 500 ambientes diferentes. Son aplicaciones, bases de datos, sistemas de eventos y archivos que son los sistemas más comúnmente utilizados por las organizaciones en este espacio de datos. Contamos también con la posibilidad de crear conectores no nativos en caso de que existan algunas aplicaciones o algunos sistemas que pues puedan ser de naturaleza más propietaria. Esas cosas existen y se puedan de todas maneras incorporar dentro de la misma plataforma, ¿no?
Entonces, realmente el mensaje aquí es que sin importar de dónde vengan sus datos, los podemos ingestar a través de Fivetran de una manera sencilla, rápida y ágil. Fivetran básicamente es un proceso de normalización, de limpieza de bajo nivel, sin realizar agregaciones y para entregarse estos datos realmente en esa granularidad, llamémoslo así, en ese nivel que luego se puedan realmente aprovechar de la mayor manera posible en pues, destinos. Aquí hablamos realmente de Databricks, pero realmente en cualquier tipo de destino de concentración de información. Hablamos de lakehouses, de almacenes de datos, este tipo de sistemas que están dedicados para realizar concentración y modelamiento de información analítica de muy alto volumen. Importante mencionar en cuanto a las cualidades del producto es la automatización, la parte de actualización automática no solamente de los datos de manera incremental, sino también automatizar los cambios de esquema. Cambios o evoluciones de esquema suele ser uno de los dolores de cabeza más grandes que se presentan en este espacio de la integración de información. Nuevamente consiste que el producto sea lo suficientemente adaptable, que permita que todo este proceso se siga llevando a cabo sin mayor interrupción y sin necesidad de representar una carga administrativa importante para los clientes y pues los usuarios finales, ¿no? Captura directa sobre el log transaccional es un tema que estaremos hablando un poco más en detalle. Sistemas de bases de datos usualmente son sistemas de alta transaccionalidad que son delicados, digámoslo así de alguna forma. Se trata de extraer los datos de la manera más eficiente posible, reduciendo el máximo impacto sobre la fuente y permitiendo, digamos, que el movimiento de esa información también en espacios cercanos a tiempo real, sin representar una carga que ponga, digamos, que en peligro o en riesgo la estabilidad del sistema transaccional, porque naturalmente ese es un tema que es fundamental. Muchos de esos sistemas, especialmente bases de datos, suelen contener información absolutamente crítica, no solamente desde el punto de vista analítico, sino desde el punto de vista operacional para estas organizaciones. Entonces es muy importante entender cómo se extraen esos datos, no solamente qué tan rápido se hacen o se puede llevar a cabo ese proceso para permitir que la extracción pues, se pueda llevar a cabo sin poner en riesgo sus sistemas, ¿no? Manejamos volumetrías supremamente elevadas, nuevamente con este tipo de mecanismos de acceso de datos con los que contamos. Y por último, hablé de esto, ¿no? Que la implementación sea ágil, que sea rápida, ¿no? Podamos realmente llevar a cabo este movimiento de datos sin mayor sin demora, digamos que en tiempos de instalación, de despliegue bastante cortos. Estamos hablando en muchos casos de algunas horas, un par de días para llevar a cabo el despliegue de esta solución, ¿no? Y eso es en virtud de, bueno, digamos, de la naturaleza nativa de la nube que tiene pues esta solución de Python en este sentido. El problema de datos es significativo. Contamos con digamos, este espacio donde vemos que hay, pues, se operan muchos proveedores. Tradicionalmente intentan hacer una integración de datos, todas estas fuentes de una manera más customizada, ¿no? Esa es la palabra que utilizamos, personalización, que lo cual pues ha funcionado. Sin embargo, lo que observamos es que esto lleva a que cada uno de esos procesos están, digamos que customizados o personalizados, pues se vuelvan un poco más frágiles porque son realmente muy específicos para cada implementación en particular, lo que lleva a que no se pueda realmente, no es un proceso realmente repetible, ¿no? Que se pueda, digamos que aprovechar y estandarizar de una manera, digamos que estándar a través, digamos, pues, de todas las diferentes usuarios, todos los clientes que puedan tener interés en estar realizando este tipo de integración de datos. Lo que estamos proponiendo con Fivetran es que ya tenemos unos conectores que han sido probados a través de todo, de una manera estandarizada y automatizada, con todas estas orígenes de datos que soportamos ya de una manera mucho más repetida, digámoslo así. Estos conectores han sido probados en batalla de manera repetida, han sido probados en ambientes, digamos que diversos, una misma fuente de datos, pero digamos que ya con las peculiaridades específicas de cada cliente y es el mismo realmente proceso estandarizado de extracción de datos sin importar pues que digamos qué cliente esté utilizando este proceso, ¿no? Entonces esa estandarización lo que ha permitido es obtener
unos niveles de automatización bastante elevados en el proceso de extracción de datos, y es lo que en últimas permite que el proceso pueda correr de manera prácticamente ininterrumpida sin necesitar mayor cantidad, digamos, de mantenimiento o de intervención manual, que pues realmente se trata de eso, de que no tengamos que estar interviniendo el proceso para que pueda estar operando de manera confiable. Reiterando, ¿no? Automatización, confiabilidad y escalabilidad son los tres pilares de la propuesta de valor de Fivetran. Lo mencioné anteriormente, no voy a redundar mucho en esto. Estamos intentando liberar a su equipo de trabajo para lograr un mayor impacto sin sacrificar la calidad de los datos. Entonces, entre mayor automatización del proceso de ingesta y entrega de datos, menor cantidad de tiempo que pues, los equipos de trabajo van a tener que dedicar a este proceso, liberando su tiempo para dedicarse en lo que consideramos que pueden ser actividades de mayor valor agregado, como pueden ser el análisis, el modelamiento de esa información ya una vez se encuentra en el destino. La confiabilidad, también lo mencioné anteriormente, esto es supremamente importante. Al estarse probando estos conectores en batalla, ya repetidamente en condiciones ampliamente diversas, con más de 10.000 clientes en el mundo. Naturalmente, eso nos ha permitido hacer un proceso mucho más resiliente, ¿no? Más robusto, que permite adaptarse y estar funcionando de una manera continua y sin interrupción. Estas estadísticas de disponibilidad del 99.9% son reales. Contamos con más de 1 millón de sincronizaciones diarias de datos, con todos estos clientes llevando esta información de origen a destino, y nos ha permitido realmente pues poder ofrecer un servicio que es altamente confiable y estable, ¿no? La seguridad no la debemos naturalmente pasar por alto. Naturalmente, siendo un proveedor de servicios de la nube, que lo es Fivetran, debemos, pues, nos acoplamos a estos estándares, ¿no? De seguridad que existen, que son comunes, que son bastante estándares en este tipo de sistemas, ¿no? Eh, Estamos hablando de HIPAA, de PCI, GDPR, y todos estos SOC 2 son básicamente certificaciones que se llevan a cabo de manera, digamos que recurrente y común en este espacio de lo que corresponde a la entrega de datos y movimiento de los mismos. Por último, la escalabilidad del proceso, ¿no? ¿Qué tanto podemos realmente continuar subiendo en cuanto al número de fuentes de datos, destinos de información, volumetría de datos, siendo este un proceso que ha sido diseñado y concebido como completamente nativo, una aplicación en la nube? Podemos gozar de, digamos, de una escalabilidad pues prácticamente ilimitada, ¿no? El proceso se adapta automáticamente dependiendo, digamos, de la volumetría de datos que se esté manejando específicamente en algún momento. Entonces, nuevamente, equipo automatización, confiabilidad y escalabilidad son los tres pilares de la propuesta de valor de esta solución. Tenemos distintas maneras de hacer extracciones de datos. Naturalmente, estamos hablando ya de un tema de seguridad. En cualquier caso, Fivetran siempre está realizando conexiones estandarizadas, sincronizadas y también, pues, de alguna manera encriptadas. Quizás es el término que estaba buscando. La encriptación siempre se va a realizar independientemente de qué tipo de mecanismo de conexión realizamos para extraer sus datos. Pero como pueden observar, tenemos una gran diversidad de opciones que están realmente diseñadas para acoplarse, ajustarse a las necesidades específicas de cada organización y a los esquemas de seguridad específicos de las mismas. Este concepto de Private Link está siendo pues altamente diseminado en cuanto a la posibilidad de poder realizar conexiones completamente privadas entre orígenes y destinos sin exponer los datos al Internet público. Esto es algo que hemos hecho una inversión significativa para garantizar pues la seguridad de los datos y que los datos pues realmente no estén siendo expuestos en ningún momento en cuanto pues al movimiento de los mismos del origen a destino. Y en particular porque estamos hablando en muchos casos de mover datos de fuentes en premisas o inclusive en la nube a otros sistemas también que se pueden encontrar en la nube o en las premisas. La idea de todo esto es mantener la confiabilidad de los mismos en todo momento. Les mencioné aquí puesto nuevamente, ¿no? Todas estas fuentes de datos, donde Fivetran se sitúa aquí en la parte de ingesta de datos. Aquí tenemos el concentrador en la mitad de pantalla donde pues estamos aterrizando esa información.
para finalmente ser consumida en estas capas, digamos que más avanzadas para la analítica, para la parte operacional, la parte de análisis de información, ciencia de datos, minería de datos, inteligencia artificial y todo este tipo de, pues de cosas que se pueden hacer con esta información, ¿no? Menos tiempo realmente gastado en esto. Pues es el principal punto de falta, ¿no? Es que ustedes no tengan que prácticamente que olvidarse de que tienen que estar manteniendo un movimiento de datos. El proceso puede estar ya pues altamente automatizado, como lo mencioné anteriormente, confiable, seguro, menos tiempo en este aspecto y mucho más enfoque en esta parte, ¿no? Que es lo que consideramos puede traer más valor a las organizaciones. Fivetran va a traer estos datos, los va a poner en una capa de aterrizaje, ya digamos que de una manera son datos confiables y limpios, pero no son datos todavía que están agregados. Todavía se encuentran en ese estado, digamos que original, en el cual pues han sido extraídos desde estos orígenes de distinta índole. Se trata es de que a partir de ese punto se puedan aprovechar esos datos, gastar un poco más de tiempo en esa parte de transformaciones, de modelamiento de los mismos y más innovación en la parte de análisis de información y básicamente, pues naturalmente, muchísimo menos tiempo en esta parte de ingesta de datos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Aumentar ingresos, reducir costos y realmente reducir riesgo, ¿no? Ya en la parte de lo que es el movimiento de información, Fivetran pues utiliza, digamos, hay dos tipos de información, bueno, realmente son más que estos dos, pero a alto nivel los orígenes de datos más comunes, estamos hablando de bases de datos y también de aplicaciones de negocios, que es lo que vemos en la parte inferior de la pantalla. Cuando hablamos de bases de datos, naturalmente estamos creando una réplica confiable, obviamente ya adaptada, eliminando, digamos que duplicidad de información que puede ser, puede encontrarse en la información del origen, pero entregándolo de una manera casi como una réplica, ¿no? Una réplica de los datos desde sus orígenes, entregando directamente al destino para lo que es el tema de las bases de datos. Para aplicaciones de negocios es un poco diferente, ya que contamos, y pronto entrando en temas un poco más técnicos, las aplicaciones de negocio entregan los datos de una manera un poco menos organizada, digámoslo así, es organizada, pero quizás en este formato JSON, muchas veces se cuentan, para ustedes que de pronto han trabajado con estas fuentes de datos, esta información se encuentra, es accesible a través de puntos, llaman endpoints, puntos de APIs que entregan la información, digamos, de una manera no necesariamente tan estructurada, sino una manera menos estructurada. En ese caso, Fivetran sí ha encontrado el valor de entregar esa información ya en un modelo de entidad-relación que está mucho más listo para la analítica, ¿no? Entonces, la información nuevamente no se cambia el sentido de la misma, el significado de esos datos siguen siendo conservados de la manera en cómo se encuentran en el origen, pero son entregados, digamos, en estos sistemas de destino ya de una manera mucho más estructurada, con llaves primarias, para que realmente, y volviendo al tema anterior, ¿no? Gastemos menos tiempo en la parte de lo que es el movimiento y entrega de datos y ya los datos estén mucho más listos y aprovechables para ser, digamos que, analizados y procesados adicionalmente para la analítica a partir de ese punto. Esquemas predefinidos para fuentes de aplicativos, solo mencioné anteriormente, aquí tenemos un ejemplo para lo que es el Salesforce Marketing Cloud. Escogí esta fuente de datos, no, obviamente naturalmente no es la única fuente de datos que Fivetran soporta, pero sí lo escogí porque es una de las fuentes de datos más complejas, yo diría, desde el punto de vista de extracción de datos, la manera en cómo esa información está siendo expuesta, pues no es ni mucho menos de esta manera tan organizada como lo estamos viendo en este caso. Python sí ha tomado el tiempo de encontrar una estructura a esta información de tal manera que esos datos puedan ser aprovechados sin, digamos que reduciendo la necesidad de hacer pues estructuración de los mismos al ser entregados en el destino. Cuando hablamos de automatización y este tema de migraciones automáticas de esquemas, porque esto es un tema importante, tradicionalmente en estos procesos de gestión de datos lo que suele suceder es que al ocurrir algún tipo de cambio en la estructura de información, no estamos hablando solamente de cambios a nivel
de datos como tal, sino la estructura de los mismos, los cambios, la evolución de los esquemas de los mismos, pues esos procesos suelen romperse, ¿no? Se rompen. Esto implica básicamente que los datos pues no están siendo entregados en ese momento, pues se entregarán con ciertas demoras, se lleva un proceso básicamente de recuperación, hay que hacer unas pruebas adicionales, hacer unos cambios en ese proceso de ingeniería de datos para la ingesta, para finalmente pues, recuperarse. Muchas veces esos procesos pueden tomar horas, en nuestra experiencia pueden ser inclusive hasta días, hasta que los datos puedan llegar a ser nuevamente aprovechables y estar disponibles para el análisis de los mismos. Aquí se trata es que el proceso sea adaptable, ¿no? Que si ocurren cualquiera de estos cambios que estamos viendo en pantalla, adicionar columnas o remover las mismas, cambios en los tipos de datos, adicionar objetos nuevos como tablas o siendo eliminados, que el proceso pues siga fluyendo desde el punto de vista de ingesta de datos y que cualquier adaptación de estos cambios se realice finalmente en el destino, sin necesidad de implicar, digamos que una ruptura del proceso, los datos sigan fluyendo y permitir que esos cambios de esquema y adaptarse a los mismos sea mucho más rápido y se pueda, digamos que ejecutar de una manera más ágil. Entonces, cuando estamos viendo si se añade una columna, Fivetran la va a llevar automáticamente al destino. Si estamos removiendo una columna, vamos a hacer exactamente lo mismo. Cambios de tipos de datos que se presentan todo el tiempo, se va a adaptar el proceso, los va a detectar y va a producir básicamente un cambio automático para permitir precisamente que ese proceso siga ejecutándose como lo está haciendo normalmente. Y lo mismo sucede con pues, adicionar objetos nuevos. Todo este proceso, todo esto lo vamos a ver en la demostración, es configurable. Es posible elegir qué tipo de cambio de esquema queremos dejar pasar, pero bueno, la mayoría realmente de los clientes de Fivetran han encontrado que esta es una funcionalidad pues crítica para asegurar que los datos estén fluyendo de manera ininterrumpida y confiable, ¿no? Desde el punto de vista de modelos de despliegue, Fivetran cuenta con tres maneras diferentes realmente de realizar esta, digamos que esta configuración a nivel de infraestructura y a nivel de instalación de la solución. El modelo SaaS, que es el modelo original, el modelo realmente que ha sido más adoptado hasta el momento por los clientes de Fivetran por su facilidad de uso. Es un modelo completamente administrado por Fivetran, todo lo que es la parte de infraestructura, la parte de conectividad, el mantenimiento del código, instalación de software, está siendo completamente administrado por Fivetran. Es un proceso realmente gestionado al 100% por la herramienta y realmente los clientes pues se preocupan principalmente es por realizar esa conectividad inicial, por habilitar, pues, digamos que los accesos a sus sistemas y a partir de ese punto, pues Fivetran se encarga básicamente del proceso, ¿no? Entonces estamos hablando de no tener configuración prácticamente nula, muy bajo mantenimiento y naturalmente estamos hablando de procesar los datos a través de la infraestructura de Fivetran. Estarían pasando esos datos, digamos que por el proceso de Fivetran, ¿no? De manera segura, naturalmente, eso lo hablamos anteriormente, en virtud de esos mecanismos de conectividad encriptados y también privados que podemos ofrecer para mover la información. Hemos observado, sin embargo, que en algunos casos puede que haya restricciones de hacer, digamos que procesamiento de datos a través de sistemas externos. Hemos creado estos modelos híbridos, este modelo híbrido en particular y el modelo de, digamos, autohospedado, llamamos, o de self-hosted, donde ya la infraestructura sí está siendo mantenida por el cliente. En este modelo híbrido se trata de realizar un despliegue muy rápido, muy sencillo, lo vamos a ver en la demostración, en el cual la experiencia de usuario es prácticamente idéntica a como lo tenemos en el modelo en la nube, en el modelo SaaS, que estamos viendo en la parte real, el modelo de 100% administrado por Fivetran, pero permitiendo un procesamiento de datos allí local, ¿no? Procesamos los datos dentro de la infraestructura propietaria del cliente, para así, digamos, que permitirnos cumplir con algunos de los requisitos de residencia de datos, o quizás, digamos, en industrias que son en algunas ocasiones sensibles a la extracción de datos y al procesamiento de los mismos a través de proveedores de la nube, se puede habilitar la misma facilidad de uso, pero haciendo un procesamiento ya local con una infraestructura, pues, provista por el cliente, ¿no?
Entonces, nuevamente lo vamos a ver en la demostración. Es un modelo bastante interesante que permite, digamos, que gozar de todas las ventajas de la facilidad de uso, de la automatización del proceso de Fivetran y la estandarización del mismo, pero permitiendo haciendo un procesamiento, digamos, que local, ¿no? Por último, el modelo que estamos viendo en la parte inferior de pantalla es un modelo que utilizamos principalmente para sistemas, digamos, de alta criticidad organizacional. Estamos hablando de sistemas de bases de datos transaccionales como Oracle, como SQL Server, en algunos casos como inclusive los sistemas de SAP, ERP, que permiten de alguna manera, digamos, hacer extracción de datos de una forma muy especializada, manejando unas volumetrías de datos pues bastante considerables. Es el sistema que está realmente diseñado para permitir operar con estos sistemas transaccionales que pueden tener nuevamente unas cantidades de datos generadas absolutamente enormes y donde se encuentra que quizás el modelo SaaS o el híbrido no sea el más adecuado, ¿no? Entonces, esa solución que es completamente ya administrada internamente por el cliente, pues está realmente diseñada es para poder operar en condiciones mucho más extremas, digámoslo así, desde el punto de vista del usuario final. Este modelo de captura de datos, sí se alusiona a esto rápidamente al principio de la sesión, capturando aquí directamente con un modelo de captura sobre el log transaccional, en modo CDC. Lo que ofrece realmente es estos tres pilares, ¿no? Impacto bajo sobre la fuente, con bajas latencias, llevando los datos en tiempo real o prácticamente en tiempo real y con alta seguridad. Se trata realmente de adaptarse a los sistemas que son de una criticidad particularmente alta, donde se manejan las mayores volumetrías de datos para permitir hacer una extracción de datos más especializada, ¿no? Yo diría más sofisticada, que permite realmente asegurar que el sistema pues, no está siendo en ningún caso comprometido, que no se está poniendo en riesgo, haciendo una extracción realmente muy sencilla, con muy bajo impacto sobre la fuente y permitiendo realizarse en una manera muy eficiente prácticamente en tiempo real. Voy a mencionar aquí un par de asuntos adicionales antes de entrar en la demostración. Estamos ofreciendo, dentro de todas estas arquitecturas que hemos observado, evoluciones de nuestros clientes en el tiempo, hemos observado que la entrega de datos, digamos, a este sistema final, que podemos hacerla un sistema como un warehouse, puede tener sentido aterrizar estos datos inicialmente en este concepto del Data Lakehouse, una capa allí adicional, digamos que es una capa donde se estarían entregando los datos hacia su lago de datos tradicional, pero con una consistencia ya transaccional garantizada a través de estos mecanismos que se están imponiendo en estos días en el mercado de Iceberg y también de Delta Lake. Son estándares realmente de entregas de datos que permiten de alguna manera hacer una escritura de datos bastante eficiente desde el punto de vista de costos, ya que estos sistemas de almacenamiento pues, ofrecidos hoy en día son pues, bastante escalables y son bastante económicos de utilizarse desde el punto de vista de costos. Entonces se trata de entregar estos datos allí en esa capa inicial, pero ya con una consistencia transaccional garantizada para reducir la cantidad de tiempo y esfuerzo que puede tomar la limpieza de los mismos. Y bueno, todo esto consiste en lograr una arquitectura que permita, digamos que soportar diversos tipos de casos de uso, pero con un costo, digamos que muchísimo más reducido, razonable, ¿no? Nuevamente, la entrega de datos se puede realizar directamente hacia el sistema final. Sin embargo, este salto, digamos que intermedio, ya digamos, con una capa en un formato de Delta Lake o de Iceberg, pues permite, digamos que apoyar o soportar todos estos beneficios, estas funcionalidades, estos aspectos que son claves en cuanto a la confiabilidad de los datos, ¿no? Y el mantenimiento de los mismos. Estas propiedades ACID, que son particulares de bases de datos transaccionales, no suelen ser realmente ofrecidas o soportadas por estos sistemas de lagos de datos tradicionales. Aquí estamos hablando de que ya se pueden apoyar para que, bueno, realmente el cliente o el usuario final
pueda decidir, digamos, qué tipo de sistema quiere utilizar para procesar esa información. Los datos se entregan con consistencia, ya limpios, sin duplicidad y nuevamente garantizando pues, la consistencia transaccional de los mismos, sin necesidad realmente de imponerles, digamos, una herramienta final para su consumo, ¿no? Entonces se entregan los datos en esta capa inicial para ser consumidos finalmente en estos sistemas como Databricks, como Snowflake y como Redshift, ¿no? Nuevamente, este es un proceso que es opcional. La entrega de datos más tradicional se ha estado llevando a cabo directamente hacia al destino final, almacén de datos. Estas arquitecturas, digamos, han ido evolucionando en el tiempo con el fin de permitir, digamos, que realizar no solamente o de alguna manera disfrutar de los beneficios que pueden tener estos sistemas nativos de la nube, de concentración de datos, descentralización de los mismos, pero haciéndolo de una manera también más costo eficiente, ¿no? Y de otra forma también de alguna manera desligando, desacoplando la parte de almacenamiento de los datos ya con lo que es el consumo final de los mismos. Tenemos unos 10 minutos aquí aproximadamente para hacer una revisión breve de lo que es la plataforma de Fivetran. De pronto ustedes se van a sorprender por la facilidad realmente de usar el producto de Fivetran. Aquí estamos viendo básicamente lo que es la aplicación de Fivetran que permite hacer, digamos que esa integración de datos desde orígenes, hablamos de conectores y destinos de información. Como podemos ver acá, pues tenemos un amplio rango de no solamente de destinos de datos, aquí estamos precisamente viendo aterrizar los datos hacia un Data Lake, como una ALS desde una fuente de Oracle, utilizando el concepto de captura con un agente de alta volumetría de datos. Permite realizar pues, extracciones de datos prácticamente cada minuto, cada 5 minutos. Y también entregándose directamente a un sistema como Databricks, ya digamos que finalmente para ser utilizados para analítica avanzada, ¿no? Fuentes de datos de distinta naturaleza, aquí estamos viendo Oracle, ejemplos de conectores, sistemas como SAP, aplicativos de negocios como Salesforce, como NetSuite, sistemas de datos, digamos que semiestructurados como Mongo, o inclusive sistemas de eventos o archivos. Confluent es una herramienta en la nube que es una implementación realmente de Kafka que permite hacer captura de datos pues prácticamente en tiempo real sobre sistemas ya digamos que orientados hacia eventos, ¿no? Y lo que son digamos que fuentes de archivos naturalmente pues también están aquí soportadas a través de este concepto de conectores nativos. Es muy fácil realmente crear este ambiente que estamos aquí viendo en pantalla. No es un ambiente que requiera ningún tipo de preparación o instalación de software. No se necesita utilizar ningún tipo de SDK o ambiente de desarrollo. Y no se trata tampoco de realizar, digamos, que flujos de trabajo completos para realizar, digamos, lo que es el mapeo de datos a origen y destino. Realmente esto está centrado es en crear conectores o conexiones específicas a sus orígenes, a sus destinos. Y una vez esas conexiones están establecidas, ya dejar que Fivetran básicamente se encargue y automatice el proceso completamente de extracción de datos. Un aplicativo nuevamente en la nube, todo lo que requieren es crear una cuenta ahí en fivetran.com. Se puede crear una cuenta de pruebas. Esa cuenta de pruebas tiene una duración de 2 semanas a partir del punto en el cual ustedes deciden comenzar a hacer extracción de datos de alguna de esas fuentes y pueden realmente en cuestión de literalmente de minutos comenzar a hacer movimientos de datos de orígenes a destinos. En cuanto a la configuración específica de estos sistemas, aquí vamos a ver, por ejemplo, la configuración para el sistema ADLS. Siempre estamos hablando de formas de configuración, realmente, ¿no? Estamos hablando de seguir unos pasos que estamos viendo aquí en la parte derecha de la pantalla. No sé si no se necesita ser extremadamente técnico realmente para realizar este tipo de configuración. La idea es que se pueda soportar un proceso cercano al autoservicio. Se siguen unos pasos específicos donde se habilitan naturalmente unas propiedades específicas. Aquí estamos hablando del Azure Data Lake, completamente administrado por Fivetran. Se configura a nivel de cuenta, a nivel de contenedor, unas credenciales naturalmente de acceso.
Y aquí les mencioné nuevamente el formato de las tablas, ¿no? Los archivos van a ser aterrizados en formato Parquet en este caso, pero con el Delta Lake Format que permite básicamente pues, realizar consultas de información sin preocuparnos realmente por duplicidades de información o por realizar algún tipo de limpieza adicional. Los datos ya van a llegar consistentes a su destino. Les mencioné que existen distintos métodos de conectividad que los estamos observando, conexiones directas o a través de enlaces privados. Y muy importante es, Fivetran permite ser desplegado. Cuando hablamos de despliegues, escoger la nube de su elección para realizar el procesamiento de datos, ¿no? Y estamos hablando de realizarse naturalmente de una manera en la nube. Pues seleccionamos el proveedor de servicios de la nube preferido. En este caso, pues fue seleccionado el de Azure. Y también la región específica donde quisiéramos desplegar el proceso, ¿no? Esto se ofrece con el fin de, digamos, de alguna manera apoyar toda la parte de residencia de datos o requerimientos de residencia de datos. Si es el caso de su organización que lo requiera, pues podemos ofrecer ese servicio en la nube y en la región de su elección, la geografía y la región de su elección. Realmente se trata de eso, que una vez se configura esto, que nuevamente es un proceso que suele tomar literalmente minutos, ya estamos conectados a nuestro destino. Para el caso de un Databricks sería siendo un proceso pues realmente muy similar a lo que observamos. Naturalmente aquí estamos hablando de una parametrización un poco diferente, pero nuevamente conexiones directas o conexiones privadas. Hablamos del tema del Unity Catalog y bueno, ya unos parámetros que son específicos del ambiente de Databricks que nos permiten pues conectarnos a ese sistema. Que lo que estamos viendo aquí en este momento en pantalla, distintos métodos de autenticación. Nuevamente se siguen unos pasos específicos, en este caso para Azure, donde pues esto básicamente nos está llevando a paso exactamente qué debemos hacer para configurar el sistema, ¿no? Ya a nivel de lo que es el clúster de Databricks en este caso. Para un proceso, digamos, de entrega de datos hacia un lago de datos en AWS, un sistema como Redshift, para Snowflake, sin importar cuál es el destino, o inclusive una base de datos transaccional, va a ser un proceso muy similar, ¿no? Una forma de configuración, se parametriza, se preparan, se exigen unos permisos, se elige un sistema de conectividad que sea adecuado y ya con eso, pues básicamente quedamos conectados para empezar a hacer la entrega de datos a lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista de conectores, el proceso va a ser muy similar, ya lo que son fuentes de datos. En este caso estamos viendo que la replicación se está realizando, en este caso, para un sistema de SAP HANA cada 15 minutos. La configuración inicial nuevamente es similar a lo que observamos anteriormente, ya es una parametrización específica. Aquí en la parte derecha de la pantalla nuevamente observamos que hay unos pasos específicos que debemos seguir en cuanto al aprovisionamiento del usuario, las autorizaciones, permisos. Para SAP en particular utilizamos el aplicativo de NetWeaver para hacer la extracción de datos a partir del mismo. Se debe desplegar unos transportes en el sistema de SAP, es el término específico que se utiliza en ese sistema, que es un proceso pues completamente estandarizado dentro del ambiente de SAP, ¿no? Obtenemos estos valores de conexión, que pues nuevamente es un host, es un puerto, y como lo vimos anteriormente, ¿no? Nuevamente conectividad a través de túneles de conexión o a través de enlaces completamente privados. Digamos que sigue un proceso, un patrón similar desde el punto de vista de establecer esa conexión. Realmente se trata de eso, sin importar la fuente de datos, el destino de datos que estemos utilizando, proceso de forma de configuración, unos pasos específicos que se pueden realizar típicamente en sesiones de una hora o inclusive 30 minutos. Y ya con eso pues quedamos conectados al sistema de origen y destino y estamos realmente listos para empezar a hacer la replicación de datos. No es mucho más lo que realmente hay que hacer. Aquí Fivetran pues lo que permite es, bueno, seleccionamos las tablas y las columnas, digamos, desde el punto de vista de datos. Este es un ambiente naturalmente de pruebas para un ambiente de SAP. Pues tenemos la posibilidad de seleccionar, digamos, que una tabla completa o seleccionar, digamos, que campos específicos que quisiéramos replicar, ¿no? Eso es completamente configurable a partir de la interfaz gráfica de Fivetran. Tenemos la posibilidad, esto es importante, de realizar sincronizaciones, digamos que de manera histórica, trayendo todos los datos
digamos, de la manera en cómo están siendo ingresados en el origen, o inclusive preservar, digamos, que todos los cambios, todas las actualizaciones de datos como registros independientes. Eso también es, pues, completamente seleccionable, digamos, desde el conector como tal. Entonces, eso es lo que realmente el usuario va a hacer. Aquí no hay necesidad de realmente hacer ningún tipo de mapeo de datos, de creación de tablas en el destino, independientemente si estamos hablando de un data lake o un sistema como Databricks o como Snowflake. Se van a crear esas tablas inicialmente como parte del importe inicial de datos. El usuario solamente tiene que básicamente hacer la selección de los objetos de las tablas que quieren replicar, y ya a partir de ese punto, pues Fivetran se va a encargar, pues, digamos, de realizar el resto del proceso, ¿no? Ajustamos la frecuencia de sincronización, pues en este caso cada 15 minutos. Y ya con eso Fivetran, pues a partir de ese punto lo que va a hacer es lo que siempre realiza, ¿no? Aquí estamos viendo un resumen de lo que ha estado realizando, una extracción inicial de datos, donde pues se procede a sacar toda esa información del origen, y luego está procediendo básicamente con la periodicidad seleccionada a hacer ese refrescamiento de los mismos, ¿no? Las capturas se van a hacer de manera incremental, se llevan los datos al origen, o sea, del origen vamos a chequear exactamente qué cambió, ¿no? Qué cambios han ocurrido en los datos en el origen desde el momento anterior de la sincronización anterior o inmediatamente anterior, y se van a proceder a llevar esos datos, esos cambios al destino a partir de ese punto. El proceso se va a seguir repitiendo, y pues lo que se espera es que básicamente, como les mencioné anteriormente, no sea necesario intervenir este proceso, que Fivetran se encargue de esta extracción, que se adapte a los cambios de esquema, que los cambios de datos los capture de manera incremental, sin necesidad de tener que estar pues realmente manteniendo este proceso. Importante, tenemos un sistema naturalmente de alertas, unas estadísticas que nos permiten, por ejemplo, aquí estamos viendo que ha habido 903 cambios de esquema en los últimos 30 días, una cantidad grande de cambios de esquema que pues de alguna manera permite darnos cuenta de, bueno, de qué tanto tiempo estamos realmente ahorrando, ¿no? En cuanto a este proceso. Fivetran se ha encargado de automáticamente realizar esos cambios de esquema 900 veces en el transcurso de un mes sin necesidad de realizar ningún tipo de intervención manual. Y aquí estamos viendo una estadística básica de los tiempos de replicación, unos 2 minutos aproximadamente durante los últimos 14 días. Naturalmente aquí estamos hablando de un sistema de demostración. Alerta, les mencioné anteriormente, para cada uno de estos procesos. Fivetran genera básicamente un sistema de alertas digamos que en el caso relativamente poco común de que se requiera realizar algún tipo de intervención manual, Fivetran tiene una lógica de recuperación automática, ¿no? Autosaneada, que permite el proceso pues recuperarse sin necesidad de intervención manual. Sin embargo, en caso de que esto no sea posible porque realmente existe algún tipo de, digamos, de proceso que es externo a lo que es la parte de replicación de datos, puede ser un problema de conectividad, quizás allá hay algún tipo de situación de algún tipo de código defectuoso en la fuente que esté impidiendo que el proceso continúe operando, pues naturalmente el usuario administrador del sistema pues, va a recibir una notificación, y muchas veces ya, digamos que proveyendo de una manera muy descriptiva, diciendo exactamente cuál es el diagnóstico realmente del problema y indicando unos pasos específicos de qué se debe hacer para recuperarse de lo mismo, ¿no? Fivetran cuenta con un proceso de soporte 24/7, naturalmente, siendo clientes de Fivetran existen unos SLAs, unos acuerdos de servicio mínimo, en el cual Fivetran tiene la obligación pues, de estar como proveedor de servicio administrado, que es lo que estamos hablando aquí, pues realizar esta extracción de datos, esa, digamos, recuperación, ese soporte de una manera muchísimo más fluida, digamos, y consistente. Por último, antes de entrar, porque sé que estamos ya quedando sin mucho tiempo, quiero mencionar que para la creación de un conector, eso lo mencioné anteriormente, la experiencia de usuario es prácticamente la misma, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a asumir que estamos intentando conectar a un sistema como MongoDB. Vamos a seleccionarlo, y como pueden ver aquí, nos está dando la posibilidad de hacer el despliegue a través del sistema SaaS, que lo mencioné, que es completamente administrado por Fivetran, o a través de un sistema ya híbrido, que es con procesamiento local. Estamos viendo que unos destinos ya han sido realmente preparados para ser, digamos, que utilizados. Aquí tenemos una base de datos Postgres, donde podría ser de manera local, que nos permitiría hacer un procesamiento de datos completamente local, ¿no?
sin extraer los datos desde la fuente y el destino. Entonces realmente se trata de eso, a través de una configuración de un agente que se pueda realizar realmente en cuestión de minutos. Podemos crear también no solamente un proceso de integración de datos a través de la plataforma SaaS de Fivetran, sino también hacerlo de una manera pues local. Y a partir de ese punto, pues nuevamente, la creación del conector, la parametrización del mismo, los pasos de configuración, pues serían idénticos, independientemente si ustedes deciden realizar el despliegue de procesamiento de datos a través de la nube de Fivetran o realizarlo a través, digamos, de un proceso local de procesamiento de datos. Pues aquí pues realmente esperamos que esto pues les haya dado una idea de lo que es Fivetran, de pronto por lo menos a alto nivel. En este momento si quisiera pues ya rápidamente regresar contigo, Patricio, para quizás dar unos 5 o 10 minutos si pueden quedarse un poco más de tiempo, responder preguntas y con eso pues ya podríamos cerrar la sesión por el día de hoy. Correcto, sí. Muchas gracias, Mario, por la excelente presentación. Creo que fue muy clara y específica de las funcionalidades y beneficios que tiene Fivetran. Acá tenemos algunas preguntas. Dice, ¿cómo es la curva de aprendizaje? Es una excelente pregunta. La curva de aprendizaje realmente con este sistema SaaS es muy baja, es lo que yo consideraría. Como ustedes pueden ver, no se trata de realizar nada más que realmente un proceso de conectividad, ¿no? Conexión de fuentes a destinos, así como lo estuvimos presentando en el momento anterior. Es un proceso de configuración. Naturalmente, cada uno de estos sistemas, fuentes y destinos tiene unas particularidades, pero realmente seguir unos instructivos para poder realizar, digamos que la configuración de la conexión de fuente a destino sin necesidad de realizar ningún tipo de procesamiento programático o inclusive realizar ningún tipo de proceso customizado, ¿no? Personalizado para realizar este movimiento de datos. Entonces yo diría que la curva de aprendizaje es cuestión realmente de días, naturalmente teniendo en cuenta que cada uno de estos sistemas origen y destino pues tiene sus particularidades. El aprovechamiento del usuario de Fivetran sí pues realmente es una experiencia de usuario bastante fluida y que no requiere mucha capacitación. Ok. Gracias, Mario. Una nueva pregunta. ¿Se pueden hacer pruebas de concepto? Dice. Totalmente. Cuando ustedes, este ambiente que tenemos acá, realmente ustedes lo que pueden hacer es crear una cuenta en fivetran.com, que hay de pronto inclusive lo voy aquí a copiar en la pantalla. Ustedes siguen un proceso muy sencillo de creación de una cuenta específica. Voy a copiarlo acá de pronto en el chat para compartirlo con el resto del equipo. No es sino que firmen realmente en ese punto, crean una cuenta con su usuario organizacional y esto les va a dar básicamente 14 días de uso del aplicativo de Python. Dado que todo esto es provisto como un servicio en la nube, no es necesario realizar ningún tipo de aprovisionamiento de infraestructura ni preparación ningún tipo, ¿no? Una vez ustedes pasan por este proceso de creación de la cuenta inicial, pueden empezar a hacer integración de datos, pues realmente siguiendo un registro bastante sencillo del proceso acá, como lo estamos viendo en pantalla. Ok. Una nueva pregunta dice, ¿cómo es la viabilidad entre las nubes? Es decir, si tengo AWS y ingesto datos ahí y me puedo cambio, no sé, a Azure o a GCP, ¿las configuraciones se mantienen? Es ¿Se la pueden misma migrar? configuración. Sí, correcto, es la misma migración. Realmente es una plataforma que es agnóstica al origen o al destino. Se puede encontrarse realmente en cualquier tipo de nube. Pues soportamos ambientes multinube donde los orígenes y los destinos se encuentran en nubes diferentes. Si tienen fuentes de datos en las premisas, si lo quieren mover dentro de las mismas premisas o enviarlos a un proveedor de servicio de nube u otro, el proceso de configuración va a ser realmente idéntico, ¿no? Fivetran no realmente no tiene limitaciones en cuanto a soportar, digamos, que movimiento de datos de fuentes de origen en una nube en particular hacia otra nube o hacia, digamos que destinos, orígenes en las premisas. Ok, me voy a saltar uno para hacerla al final, pero la otra dice, ¿qué soluciones de auditoría y monitoreo tiene? Eso lo Muy vimos, buena. ¿no? Que tenía monitoreo y todo. Sí, seguramente correcto. Sí, que, pues, obviamente nos encantaría ahondar un poco más en el tema. Está completamente integrado dentro del proceso de Fivetran. Mencioné que muchas de estas alertas son, digamos que generadas solamente en caso de que Fivetran no pueda recuperarse. Si buena parte
propuesta de valor de herramienta es no tener que estar generando, digamos que falsos positivos o intervenciones innecesarias por parte del usuario final, porque Fivetran en la inmensa mayoría de los casos logra automáticamente recuperarse de estos problemas que se puedan presentar. Sin embargo, en algunas ocasiones es posible que no sea viable que Fivetran se pueda recuperar automáticamente y como les mencioné anteriormente, pues ya hay un sistema de alertas que está completamente integrado con unas descripciones bastante prescriptivas de cómo, digamos, de cuál es el diagnóstico del problema y cómo que se puede hacer para recuperarlo o para reparar la situación, se puede hacer de una manera bastante fluida, ¿no? Entonces, sí está completamente integrado. Ese es un tema que pues realmente pues está bastante bien documentado. Yo no he mencionado que existen toda esta información de Fivetran. Valga la aclaración, en la página de fivetran.com, la parte de documentación, ustedes pueden encontrar todos estos conceptos, ¿no? Que incluyen la parte de alertas, monitoreo, las distintas arquitecturas del sistema, que hablamos precisamente de los tres modelos, despliegues, modelo SaaS, modelo híbrido y self-hosted. Digamos que ya de una manera muchísimo más detallada que lo pudimos describir durante el día de hoy, ¿no? Y bueno, todo eso incluye la parte de monitoreo, generación de logs, por ejemplo, alertas, configuración de todo este tipo de situaciones. Entonces, si yo los invito a que pues gastemos un poco de tiempo pues leyendo un poco de esta documentación que está completamente disponible y accesible a través de la página web de Fiverr. Dos preguntas, Mario, más. Una es si la ingesta de los datos por temas de seguridad viajan encriptado o ofuscado o ambas. Ambas cosas, sí, realmente siempre nosotros no permitimos hacer integración de datos que no estén encriptados y ofuscados en ambos casos, ¿no? Nuevamente, los enlaces de conexión se pueden hacer de manera también completamente privada. Entonces, realmente es un sistema seguro. Fivetran realmente ha estado en operación por más de 8, 9, 10 años. Y bueno, con estos más de 10,000 clientes y haciendo movimientos de datos de más de 1 millón de integraciones al día, no así, nunca ha ocurrido que se hayan interceptado ningún tipo de dato de un tercero, ¿no? De manera maliciosa sobre el proceso. Entonces, sí es un proceso muy seguro y bueno, realmente todo lo que es el aspecto de seguridad y el esquema de seguridad FACTA es un tema completo y podríamos, pues realmente los invitamos a tener esas conversaciones, ¿no? Con nosotros más específicamente, Claro. si así es pertinente hacerlo. Sí, súper. La penúltima pregunta, pero yo creo que se explicó en la demostración. ¿Qué pasa, dice, si se cae la conexión cuando se está ingestando? Eso tú lo explicabas de que Fivetran parte de donde se cayó hacia adelante, ¿correcto? Correcto, sí, siempre Fivetran utiliza un proceso de cursores. Mantenemos, digamos, que el punto exacto de la replicación. Si hay una caída en algún momento de la ingesta, pues va a haber un proceso, digamos, de autorrecuperación, de reintentos, donde se va a continuar, digamos, que el proceso exactamente en el punto donde se dejó, ¿no? Entonces, Ok. esa lógica de autosaneado ya está incluida, digamos, de manera nativa en todos estos conectores de Fivetran. Claro. Y la última, porque queremos apelar un poquito a tu experiencia, dice, ¿qué variable debería preocuparme cuando escojo de este tipo de soluciones? La variable yo pienso que es más crítica. Bueno, todos los requerimientos, digamos, de usuario, pues todas o los requerimientos a nivel organizacional pueden variar un poco, ¿no? Pero yo diría que la parte de seguridad es absolutamente vital, ¿no? Las herramientas de extracción de datos ofrecen tienen, digamos que distintos niveles de madurez. Esto que mencioné de los enlaces privados, de la manera encriptada en cómo se realizan las conexiones no se encuentran tan desarrollados en todos los proveedores de servicio de esa naturaleza, ¿no? Entonces, la parte de seguridad yo diría que es vital, junto con la parte de impacto sobre la fuente, eso también es supremamente importante, ¿no? Ok. Y con eso terminamos las consultas. Muchas gracias, Mario, de nuevo por tu presentación y las respuestas a las consultas creo que fueron bastante claras. Y agradecerle toda la participación de hoy. Nos invitaremos después a otros webinars de diferentes temáticas del manejo de los datos. Así que muchas gracias por su tiempo. Que tengan un buen día. Gracias a todos. Chao. Gracias, Mario, I- Sebastián. Igualmente, muchas gracias, equipo. Estamos en contacto. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego.
chao.